Hay pocas imágenes que, sin pertenecer a una hermandad, pueden decir que son conocidas y reconocidas por todos los cofrades de una ciudad. Que sin pertenecer a una iglesia, todos sabemos dónde encontrarla. Y hay pocos cofrades que pueden decir que han sido más queridos por Almería que Baltasar Jiménez Campuzano o, como todos lo conocían, Balta el de la Almedina. Hoy nos acercaremos a una historia fascinante que nos adentrará en la vida de un gran cofrade de nuestra ciudad que soñó grandes cosas para nuestra Semana Santa y que especialmente nos acercaremos al que todos conocían y conocen como el Cristo de Balta, una imagen única, especial y que todo el que se asoma a esta ventana sobrecoge el corazón. Comenzamos un nuevo reportaje de La Última Trabajadera. Una obra maestra, o sea, una obra de arte. Que una persona pueda hacer con sus manos sobre la madera eso, me parece sencillamente espectacular. El día de cuando lo trajimos, Juanjo y yo, el crucificado, sí esbozó una sonrisa como diciendo, me llamaban loco y aquí está, siempre lo ha pensado eso, siempre, siempre. Como persona era una gran persona, un gran amigo. Y de hecho, en momentos de necesidad, tú te das cuenta también de que efectivamente cuando una persona es querida, ¿por qué es querida, no? Dicen, quien tiene un amigo tiene un tesoro, y a mí me demostraron que él tenía muchos tesoros. O sea, tenía muchísimos amigos, en los momentos buenos y en los momentos malos. O sea, ha sido un gran amigo de sus amigos, un gran marido. O sea, como persona, Balta ha sido grande. Yo a Balta lo conozco de toda la vida. Yo me he criado en una calle paralela a esta de la Almedina, en la calle San Telmo. Y Balta vivía aquí. O sea que es una amistad de toda la vida. Si tengo 62 años, si él siguiera entre nosotros, haría 62 años que lo conozco. De siempre, y a la familia, pues siempre ha habido una unión muy grande, muy afectiva, muy grande. Pues lógicamente lo conocí en el mundo de la Semana Santa. Hace muchísimos años, yo era pues uno de los menores de aquella generación y lo conozco precisamente en la Hermandad de Estudiantes, en la cuadrilla de la oración, junto con el Papa y otros muchos del barrio. Yo conozco a Balta del barrio también, yo también soy del barrio. Y bueno, yo vivía un poco más allá y no tenía tanta amistad con Balta
Bueno, sí que lo conocía lógicamente del barrio, pero más a través de él, la amistad más estrecha llegó a través de Francis, de Papica. Porque ellos sí que tenían esa amistad más estrecha y a través de ahí llegué yo a conocer más a Balta. Pero, por ejemplo, respecto a la Semana Santa, ella es la mujer de Balta, yo soy el hijo de Balta, o sea, eso quiere decir mucho. Y la verdad es que siempre nos han tratado muy bien, me faltan dedos para contar las veces que nos han hecho favores, y al final vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, el Cristo, el Gran Amor de la Almedina, muchos lo conocen como el Cristo de Balta, y a donde quiero llegar es que una buena persona siempre es recordada y bueno, al final consiguió lo que quería, que era tener un Cristo. Aquí está. El sol de Almería derrama sobre el mar y la tierra una luz brillante que arranca desconocidos efectos en las playas, en las arenas. Una luz diáfana que alcanza un fulgor obsesionante sobre el paisaje. Balta era una persona muy de barrio. Bueno, en aquellos tiempos todos éramos muy de barrio. El ser de barrio ahora yo no lo concibo ahora, pero en los años 70, finales de los 60, 70, el ser de barrio estaba muy arraigado y cada miembro del barrio lo llevaba muy para adelante eso. Y Balta era de los enamorados de su barrio hasta límites insospechados. Como padre, un tanto estricto, pero como persona muy buena, muy buena. O sea, creo que no se le puede achacar ninguna otra cosa que el querer educar bien, bajo una buena educación, basado en el respeto, en la confianza y la lealtad a aquello en lo que realmente crees. Como persona era un hombre maravilloso, un hombre generoso, un hombre amigo de sus amigos y un hombre que luchó por lo que creía. Y él creía que la Semana Santa cada día tenía que ser más grande y su forma de engrandecer la Semana Santa, su participación pues tanto en el germen de lo que fue la Hermandad de Pasión, como en Rosario del Mar, como su contribución anterior a la Hermandad de Estudiantes, que no hay que obviarla, su participación en la Hermandad del Prendimiento. Es decir, para él el mundo de la Semana Santa eran amigos, él no tenía enemigos en el mundo de la Semana Santa. Balta era una persona, como he dicho, entrañable, maravillosa, y que yo siempre, bueno, yo me acuerdo todos los días de él, porque tuve el privilegio de ser su amigo. Sí, era un hombre de fe. O sea, yo, lo que él ha dicho, él es el hijo de Balta, yo soy la mujer de Balta, porque yo fui la novia de Balta, la mujer de Balta, porque yo nunca he estado tan integrada. Aquí tengo a mis amigos que son cofrades y yo siempre he estado haciendo un granito de arena, pero siempre desde la distancia, ¿vale? No me he sentido nunca tan incorporada a todo esto. Y ahora mismo, por lo que tenemos un legado que hay que mimarlo, hay que cuidarlo, y entonces pues me han dado las llaves. Yo creo que el calificativo que define a Balta, hay dos cosas que definen a Balta. Para mí, uno era buena persona en toda la extensión de la palabra y el segundo era intenso en lo que pensaba. Era una persona muy intensa. Cuando él tenía una idea, era como un borriquito con orejera. Se le cruzaba una idea y hasta que no materializaba la idea, eso no lo dejaba. Él, vamos, creo que no dejó nunca ninguna idea por el camino. Él, cuando pensaba algo, y pensaba mucho, cuando pensaba algo tenía que llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias de lo que quería hacer y de su idea y plasmar su idea. Era muy detallista en todo lo que pensaba. Y por ejemplo, hay un amigo, un cura, don Tomás, que en aquel momento cuando vino se encontró una iglesia bastante abandonada, con problemas y tal, y entonces Balta le dijo una frase que yo me enteré por él, por don Tomás, no por Balta. Me dijo: hombre de poca fe, tienes muy poca fe tú en este barrio, yo te ayudo.
Entonces él le ayudó, bueno, pues en cosas, y don Tomás pues le hizo bien esto también, ¿no? Balta yo lo conocí en la iglesia, y lo conocí en misa, y nada más llegar yo empezó a decir, oye, lo que se necesite, qué podemos hacer aquí, qué podemos construir. Es un hombre con ganas de trabajar, y que la iglesia de su barrio fuera una iglesia bonita, una iglesia importante, ¿no? Y lo conocí así. Llegué a la parroquia de San Juan en el año 2012. Don Carlos Fernández Revuelta llevaba varios años ya jubilado, y bueno, se pensó en mandar un sacerdote allí. Yo entonces estaba de vicario general y le pedí al obispo una parroquia, porque yo decía que un despacho no era lo que más me atraía, ni veía mi sentido a mi ser cura en medio de un despacho. Fue una parroquia en aquel momento pues, donde se podía trabajar, bueno, se puede trabajar bastante bien, con gente buena, gente dispuesta a colaborar, y la verdad que a mí, yo estuve 9 años ahí en San Juan y feliz, con los problemas propios de una parroquia de ciudad, una parroquia con 2 cofradías, bueno, en aquel momento había una, luego por circunstancias del hospital provincial y tal, están las 2, Rosario del Mar y Angustia. En el 2016 dejé de ser vicario y estuve después como párroco de San Juan, y en el último año Adolfo me dio también la chanca. Entonces estuve en San Juan y en Santa María de Belén, llevando las 2 parroquias, y la verdad que encantado. Claro, cada vez que pasaba por la Almedina, pues paraba un rato en la droguería, ¿no? O estaba haciendo maquetas de belenes o haciendo cosillas, ¿no? Y la verdad que bien, un hombre súper cercano, cariñoso, amable, un hombre de fe. Y un hombre de fe, no de fe, ¿cómo diría? Una fe piadosa, alejada de la realidad, sino una fe encarnada en la realidad. Él sí era consciente de dónde vivía y consciente de cuál era la labor que tenía como cristiano, como cofrade, ¿no? Y muy bien, además siempre, todo domingo iba a misa y siempre era, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Por qué? Bueno, es decir, las 2 lámparas votivas del sagrario, son 2 lámparas que hay de alpaca, no había una lamparilla pequeña, esas 2 lámparas, fue Balta el que dijo, no, esto lo sacamos para adelante, porque aquí el Señor se merece lo mejor, y entre él pidiendo por un lado y yo pidiendo por otro, conseguimos las 2 lámparas, y ahí están las lámparas todavía. Y digo que era un hombre, si yo tuviera que definir a Balta, yo diría que un hombre de fe y de fe profunda. Yo a Balta, en el mundo este de la Semana Santa, empiezo a tratarlo en estudiantes, con Juanjo, con Juan Leal. No sé si se acordarán, Juanjo y Juan Leal, de cuando Balta hace la mili en la Cruz Roja y funda una banda, medio crea una banda de la Cruz Roja con Pepe Mira. Correcto. Con Pepe Mira creó la banda de la Cruz Roja, y a partir de ahí, es que era todo, es lo que dice Rosa, era todo lo que cogía, llámese banda, llámese, todo lo tenía que terminar, todo lo tenía que, era muy intenso, pero lo buena gente que era incapaz la maldad no existía en él, no iba con él, todo te lo entregaba. Muy buena gente, mi hermanillo Balta. O sea, él ha querido mucho, y de hecho la gente, incluso ayer mismo yo me vine en un taxi y al bajarme me dice, anda, aquí vivía un amigo mío, Balta. Digo, sí, yo también vivo. O sea, dice, es que yo era de aquí del barrio y tal. Digo, bueno, o sea que muchísima gente lo conocía, ya no del barrio, sino de fuera del barrio también. Ha sido una persona muy querida. Balta demarca como persona, porque Balta era una persona, como ha dicho su hijo, leal, y eso en la vida es muy importante. La lealtad es uno de los principios que debe tener cualquier ser humano para ser respetado y para respetar. Balta era el paradigma de la lealtad.
Bueno, él tenía la droguería, o sea, aquí abajo teníamos la tienda, la droguería. No puedo recordarte quién, pero el que llega y te cuenta sus penas y te dice su alegría. Le faltaba una cafetera para hacer un bar. Efectivamente. Siempre, siempre. Y además, si había algún problema, pues él iba al Balta. Y al Balta decía, oye, don Tomás, ¿qué tal? ¿Cuál? ¿No? Y siempre era así, sí, la gente iba a confiar en él. Era un hombre muy cercano, y la gente veía ese cariño que transmitía. Y luego, como hobby, aparte de lo que estamos diciendo, él tenía muchísimos temas de manualidades, le encantaban las manualidades, las maquetas, o sea, era muy minucioso. De hecho, una imagen que tenemos ahí fuera de un Cristo que trajimos de Sevilla, eso lo hizo él con estaño, o sea, le encantaba el tema de manualidades y ahí está presente. Bueno, de hecho, uno de los belenes de Almería, que se pone en Almería, si no me equivoco. Empezó con el Belén de Emprendimiento, efectivamente, ahí empezó con otro amigo, que se ¿no? pone hecho manualmente junto con otras personas. Empezaron ahí y bueno, luego ya siguieron y evidentemente el Belén de Emprendimiento, que es de los más bonitos que se expone en Almería, que luego ya siguieron trabajando porque estamos hablando de una hermandad con muchísima gente trabajadora y ahí está cada día más grande también. Y yo por aquí tengo muchas maquetas que me hizo a mí, me fue regalando de pequeño, a lo mejor en Navidad, en mi cumpleaños, lo hacía durante el año. Y como también en la droguería vendía figuritas, soldaditos y tal, y a mí me gusta bastante también, al final me he criado con él. Y coleccionaba con él juntos, pues a lo mejor los soldaditos de plomo que se vendían en La Estrisa, por así decirlo, aquí que está en el barrio. Y me lo regalaba, la verdad es que me hacía bastante ilusión, hasta el punto de que, bueno, al final están expuestos por toda la casa. Tenemos una vitrina de cada vez que íbamos a algún sitio veníamos con soldaditos de plomo, efectivamente, de todos sitios. O sea, era un enamorado de todo esto, le encantaba. Si, por ejemplo, hablamos con este tema de relación a la Semana Santa, era un enamorado de la Semana Santa, empezó con la cofradía de estudiantes, con un grupo de amigos. Pues yo quiero pensar que a raíz de cuando dejamos de pertenecer a estudiantes, dejamos de pertenecer a la Junta de Gobierno y él pensaba que él tenía que hacer algo más por el mundo de la Semana Santa. Y él el tema de la imaginería siempre lo ha tratado. Él se hacía unos castillos, ya te dije que era un Don Quijote, él se montaba de hecho, si Balta siguiera entre nosotros, ya te digo yo, que el señor que tenemos ahí abajo ya tenía un romano con un caballo, un sayón y una virgen, por supuestísimo, seguro. Y había hecho hasta una capilla en la Alcazaba, que también era una de sus ideas. Decía, tengo que hacer algo en la capilla de la Alcazaba. Y lo hubiera hecho. Pero que ya cuando esta imagen estaba haciéndose y no todavía en casa, él ya tenía un apartado donde tenía otro nombre y ya tenía... O sea, sin haber cogido dinero ni mucho menos, pero ya tenía personas que podrían estar otra vez con él con otro nombre, que está por ahí guardado también. O sea que ya en su mente había otra posibilidad, ¿me entiendes? Pero bueno, es que era un enamorado. Entonces cuando tú, por ejemplo, ves personas que dicen, bueno, pues lo más bonito en la calle cuando hay una imagen, si es bonita o tal, ¿no? Es que la gente lo viva y que todo el mundo sea feliz. Y él lo que decía es, nadie puede decir que esta es más bonita que la otra, aun sabiendo que no somos tontos, cuál es mejor imagen que otra. Hay que sentirlo, hay que vivirlo y que Almería vaya creciendo. Ya está, era su ilusión, que Almería creciera en imágenes, cada día más bonitas. Y luego nos metemos en emprendimiento, empezamos a salir de Costalero Emprendimiento. Salimos en la primera cuadrilla de la cena y a partir de ahí la asociación, exactamente. La asociación con la intención de recuperar la capilla, empieza los tratos con la Diputación,
que era la propietaria de esa capilla que estaba cerrada en el hospital provincial. Eso se produce en el año 95, en la Semana Santa del 95, concretamente el Domingo de Ramos. El entonces presidente de la Diputación, don Tomás Azorín, viene y en un acto simbólico entrega las llaves de la capilla a la Asociación Amigos de la Semana Santa, con el entonces capellán del hospital, don Lucas Sánchez Parra. Y llegó a hacer una... Bueno, no era cofradía, era una hermandad, Amigos de la Semana Santa, era una asociación Amigos de la Semana Santa, en donde tuvieron la maravillosa idea de traer una imagen que sería Salud y Pasión. Junto con una serie de amigos hicieron esta asociación y lo consiguieron. Bueno, él tenía siempre la idea de hacer una Semana Santa cada vez más grande. Cuando se encarga el Cristo de Salud y Pasión, él encarga el Cristo de Salud y Pasión porque él tiene en mente recuperar la capilla del hospital. Entonces, la vocación de Salud y Pasión viene al hilo de que en la capilla del hospital, pues, el Cristo debiera llamarse de Salud y Pasión. Yo comprendo que esto a lo mejor no gusta, pero esto era así y no podía ser de otra manera. Y la Virgen de los Desamparados porque al lado de la capilla del hospital estaba el hospicio. Entonces por eso recibe el nombre de la Virgen de los Desamparados. Esa era la idea de Balta y fue la idea que se materializó, pues, que posteriormente se hizo en la parroquia de Santa Teresa, pues coincidiendo con un templo que ya estaba proyectado, pero realmente la hermandad, el Cristo, el día que se bendijo en la catedral, se traslada desde la catedral a la iglesia de Santa Teresa, que entonces estaba situada en la calle Sordo Español. Bueno, pues Balta, su frontera era la plaza circular y allí yo me volví con él, sinceramente, aquella tarde. Así fue. Entonces él tenía esa ilusión de la capilla y junto con otros amigos que quedaron en este apartado, consiguieron luego más tarde abrir esta capilla y trajeron una imagen maravillosa, según los entendidos, de las más bonitas, Nuestra Señora Rosario del Mar. Y bueno, después trajeron otra imagen, o sea, él solamente crecía haciendo o incorporando, y era como muy feliz diciendo, con todo lo que se vive a la Semana Santa, todo lo que se pueda tener, y Almería va creciendo. Digamos que esto era su meta. Yo creo que otra característica de Balta era que él lo que quería, lo que decía María Remeante, él quería aportar y enriquecer la Semana Santa. Ocurrió con Pasión, ocurrió con Rosario del Mar, con la Hermandad de Rosario del Mar. Él, una vez que Pasión se fundó, que vino la imagen del Cristo y que la imagen, bueno, pues la llevaron a lo que Balta llamaba extramuros, que era más allá de la Rambla, él ya dejó que anduvieran solos. Él ya había participado, había creado, había aportado, y entonces su meta ya se ponía en otra, ya se ponía otra meta. Y entonces pues era la Virgen de los Desamparados, y cuando ya entonces fue la Virgen de Rosario del Mar, y después fue el Cristo de las Penas, y ya por fin fue esta. Pero él, su meta era el día de la bendición, y a partir de ahí dejaba que transcurriera. Es verdad que la Hermandad de Rosario del Mar, como estaba aquí en la capilla del hospital, que era también su gran ilusión, pues estuvo más implicado hasta que, bueno, por diferencias de caracteres, decidió apartarse un poco, echar un paso a un lado, y luego su meta fue el hacer un crucificado. Pero él quería, en este caso, un crucificado. Y cuando tuvo la idea de que él tenía esa necesidad de que aquí en Almería hubiera este tipo de imagen, pues a alguien no le pareció bien. Y entonces de pronto él dijo, bueno, pues cojo un trozo de la casa, un trozo de local y lo hago. Junto con, en este caso sí, con muchísimos vecinos del barrio que tenían esta idea también y que la apoyaban. Él termina la relación con Rosario del Mar y él, ya con Rosario del Mar, él tenía en mente, él siempre, su anhelo era hacer un crucificado con la cruz al revés, como el Silencio de Sevilla.
Y él lo llevaba eso de una manera muy... Nazareno. El nazareno, que decía. La idea de un crucificado en la mente de Balta siempre anduvo, desde que yo lo conocía. Él pensaba siempre en un gran crucificado, pensaba también en un nazareno con la cruz en sentido contrario de carey y plata, como era la del Silencio de Sevilla, que era aquello es lo que a él le encantaba. Nosotros tuvimos el privilegio de ir con él varias veces a Sevilla con los encargos de imágenes, cuando visitábamos a Álvarez Duarte, y la verdad que es que acompañar a Balta en aquellos momentos no lo pasábamos muy bien. Vivía, Balta, todo lo que hacía lo hacía con pasión. Yo veo que, yo al principio no me lo creía nunca, le decía, Balta, ya siempre está con las tonterías, que siempre... Pero coño, conforme avanzaba el tema, yo se lo decía a Rosa, digo, que este tío va para adelante de verdad, que este hombre, lo vi que iba de verdad. Realmente quien conociese a mi padre años atrás de incluso la llegada de esta imagen, sabía perfectamente que iba a acabar aquí una imagen. No podías decir cuál, pues podía ser un crucificado o cualquier otra, pero una imagen iba a acabar, 100%, de una manera u otra. Él estuvo en varias cofradías, en varias hermandades, y él quería algo más profundo. Él, a ver, en sus palabras era algo más religioso. Eso parece que es un poco contradictorio, pero tal y como él entendía eso, sí. Él decía, no, esto tiene que ser desde la Iglesia con la Iglesia, ¿no? Es decir, él no quería hacer algo al margen de la Iglesia, sino desde la Iglesia y con la Iglesia, y para la Iglesia, ¿no? Y Iglesia, entiéndase, no parroquia, sino Iglesia, gente, ¿no? Y él siempre pensó en un Cristo, y en un Cristo que mostrara a los demás cuánto amor tuvo Dios para morir de esa forma. Entonces, él no se conformaba con cualquier Cristo, sino que era un Cristo que al verlo te transmitiera eso, no el dolor, sino el amor. Y estuvo con bocetos, con historias, tal, hasta que consiguió el Cristo del amor de la Almedina. Balta conoce a Elías Rodríguez Picón de la mano de Fernando Salas Pineda. Fernando Salas Pineda, de todos conocido, es un erudito de la Semana Santa, un tío que es un pozo de sabiduría en cuestión de imagineros y demás. Y yo la verdad es que no sé realmente por qué le dice... habla de Elías, le enseña fotografías de imágenes. En una de las múltiples coloquios esos que montaba en la tienda, porque tú venías a la tienda a comprar una lata de pintura, bueno, y te explicaba la composición química de la pintura, pero a continuación te vendía una papeleta. Hombre, siempre. por supuestísimo. Siempre salías con la papeleta para el Cristo. Sí. Igual con un montón de cosas que no te hacían falta. Entonces es verdad que yo de las muchas veces que pasaba por aquí, por la Almedina, decía, mira, que vamos a hacer esta lotería, que vamos a hacer este sorteo y tal, porque ya el crucificado lo tengo que encargar. Y efectivamente en aquel momento, pues parece ser que en una de las conversaciones que tuvo con Salas Pineda, pues le recomienda que sea Elías el escultor que debe de hacer ese crucificado. En San Juan, en el Evangelio de San Juan, la cruz no es un lugar de muerte, sino es el lugar de la hora de manifestación de la gloria, manifestación del amor. Y eso Balta lo tenía muy claro. La cruz no era el castigo que infringen, es la muerte que... No, es el triunfo del amor de Dios a los demás en la figura de Cristo. Eso él lo tenía clarísimo. Y entonces hablaron con Elías Rodríguez Picón, que fue discípulo de Luis Álvarez Duarte. Y entonces cuando él tuvo esta idea de que el Cristo este vendría, habló con muchísimas personas del barrio, que tendría una ayuda de muchas personas, y de hecho cuando encargaron esta imagen antes de terminar la cabeza, en el cuerpo lleva los pergaminos con todas las familias que han aportado algo. Entonces, era un enamorado de la Semana Santa. Y claro, yo aquella noche pensé, sí, para que te calles, porque ya se pasara. Y mi hija dijo, no, esto no se va a pasar. Tú ya verás como tú tienes aquí un oratorio. Y efectivamente, ahí está.
nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Ahí lo de Elías fue Rosa la que habló con él. Que cuando terminó de hablar con él, dice, Francis, dice, yo me quedo con este Valtiga, nuestro me quedo. Sí, porque a mí Elías luego me contaba ya a toro pasado en la bendición. Este hombre me llama un día. Elías, pues sí, mire usted que es que quiero encargar un Cristo de estas características y tal y cual. Claro, esto fue hablado por teléfono. Entonces por teléfono les puso lo que querían, no se conocían y cuando Elías dijo, venga, vamos, hacemos y tal, sin previo aviso de nada, él ya hizo una entrega de dinero. Entonces, ¿qué pensó? Pues esto es un loco Millonetti que quiere esto y no de Millonetti nada, un poco loco sí, pero Millonetti no. Total, que yo le sigo el rollo, le doy carrete, pero pensando, como decía María Carmen, un Locati. Y nada, mucha ilusión, dice, me pide el número de cuenta, yo se lo doy, y al día siguiente veo una transferencia. Y dije, madre mía, este hombre tiene la cabeza perdida. Si todavía no hemos materializado nada de cómo va a ser ni tal. Pero ese era Balta, cuando una cosa la quería, él tiraba con toda la munición que tenía. Y entonces, pues ahí empezó y fue una cosa pues muy rocambolesca, porque sin muchas referencias, pues ala. Además, ahí voy a poner un detalle. Yo me acuerdo que el día que dijo que había hecho la transferencia, fue a comprobar al banco que efectivamente había llegado. Es decir, que Elías había recibido la transferencia para que aquello se hubiera quedado materializado. Eso me lo contaba él y la verdad que es que, bueno, pues tenía muchísima ilusión. Y bueno, entre ellos hablaron, no te puedo decir mucho más, hablaron y parece ser que Balta le dijo lo que quería. O sea, él les puso, yo quiero esta imagen de este tamaño, con esta mirada, tal, o sea, él les puso lo que quería. Fue el mismo Baltasar el que me recuerda diciéndome que, ¿te acuerdas, Elías, que en una llamada por teléfono, que yo no sabía quién era, en ese momento descuelgo el teléfono, dígame, empieza a hablar, mira, soy Baltasar de Almería. Tú no te acuerdas de mí, pero yo estuve un día en casa de Luis, que me une una gran amistad, y yo te vi allí, estaba con otro alumno, un compañero mío, Ventura Gómez, y estábamos allí los dos modelando, como hacíamos en algunas de las mañanas que íbamos por allí, y le llamé la atención, no sé qué es lo que estaría haciendo, pero le llamé la atención, y se fijó en mí, y es curioso que muchos años después, en esa llamada,
fue algo tan especial porque noté una persona que nunca había visto en mi vida. Estaba llamándome por teléfono, era un desconocido para mí, y me transmitió una confianza fuera de lo normal. Me habló de la posibilidad de hacer un Cristo, que quería hacer un Cristo crucificado porque le gustaba mi estilo, llevaba un tiempo persiguiendo mi estilo, investigando a ver cómo yo era y qué era lo que realmente quería. Y pues a mí me llenó muchísimo de ilusión en el momento que me comunica eso. Y bueno, estaríamos hablando media hora, 3/4 de hora, cuando me dice: dame tu número de cuenta que te voy a hacer un ingreso ahora mismo, aunque esté feo, no voy a decir la cantidad, porque está feo decirlo. Y le digo: perdona, ¿cómo se llamaba? Baltasar, ¿no? Porque en ese momento es que media hora, Baltasar, no nos conocemos de nada, no entiendo cómo. Dice: me basta con haberte escuchado este rato que tenemos de conversación para que me hayas dado confianza. Y ahí ya empezó una amistad. No hubo contrato, no hubo prácticamente nada. Yo no sé si se firmó algo después, pero el contrato fue como los antiguos se hacían. No nos pudimos estrechar la mano por teléfono, pero fue la intuición que él tenía al escucharme, y a mí me motivó bastante de poder hacer un Cristo para Almería. Y es cierto que cuando hago el Cristo de Balta, ahí hay un grupo de un compendio, se unen varias cosas. La forma con la cual te llaman, que también es muy importante y no lo sabe la mayoría de la gente. A mí me influye mucho de la forma que me encarguen o me motiven o me transmitan, ¿no?, lo que quieren, ¿no? Entonces Balta me dejó una comodidad total y una libertad total. Él me decía que quería un aspirante, y yo tuve la comodidad total de hacer lo que yo creía conveniente en ese momento. Mis comienzos vienen desde prácticamente desde que nací. Yo he tenido la suerte de nacer, entre comillas, en una carpintería por la afición en mi casa de ebanista, al flamenco, la pintura. Y he tenido un poco un conglomerado de muchos materiales que me han dado oportunidad de poderme decantar por la escultura y la pintura como hoy en día me hago, ¿no? Y nada, me adentro a hacer mis primeras figuras, aunque yo desde pequeño siempre estaba modelando, pintando, cuadros, pero ya quería ser profesional de la escultura. Y un amigo en común que tenemos allí de Rociana, José María Otero, al que le tengo especial cariño porque considero mi padrino en el camino artístico, fue quien me presenta a Luis Álvarez Duarte. Y cuando ya me adentro a caminar solo, en solitario, pues me voy a Sevilla y alquilé allí un estudio porque yo quería mezclarme con el gremio de escultores. Ya rápidamente estuve haciéndome gran amistad con varios amigos míos, y de hecho los maestros como Juan Manuel Miñarro, que tuve amistad con él, nos veíamos muchas veces en su estudio. Yo estuve policromando varias piezas de lo que había de sus obras y ayudándole a policromar, y otros compañeros más también estuvimos, y fue unos momentos extraordinarios porque se recuerda como momentos únicos que aprendes con compañeros y con maestros como él. Pues yo creo que primero se hizo un dibujo, no recuerdo ahora mismo si hice un pequeño dibujo, pero directamente me lo llevé a tamaño natural. En este caso yo las modelo, hago una estructura de hierro en tamaño natural, algunos dibujos en papel en tamaño natural, y empiezo a coger gavillas de encofradores y empiezo a doblarlas, darle forma, le lío tela metálica y empiezo a modelar, ¿no? Tengo un pequeño margen de error. Si quiero modificar volúmenes, pues corto y vuelvo a soldar, y cuando está totalmente todo modelado, entonces empiezo a la fase de talla en madera. Y ya de ahí pues lleva ojos de cristal, lo que es la boca hueca totalmente por dentro para que se vean dientes y lengua y tal, y unos ojos de cristal fabricados en Alemania, soplados a mano. Y ahí fui buscando un Cristo muy romántico, mirando hacia arriba, incluso con un contraposto duro y suave a la misma vez. Si miras en ciertas zonas de su cuerpo, pues tiene tensión, tiene fuerza, y en otros tiene dulzura. El cuello no lo tiene caído ni lo tiene forzado hacia arriba, sino es como que se sostiene un poco por la inercia de caerse para atrás, pero
es ya el momento, en el instante que va a expirar, ¿no? Y el sudario muy trabajado, muy aireado, y bueno, salió ese Cristo. Yo persigo muchas veces sacar una obra, pero ¿cómo se hace una obra a la hora de hacerla? ¿Por qué llego hasta ahí? Yo no podría contestarlo. Yo sé que tengo una fisonomía, un estereotipo a la hora de hacer un Cristo, una Virgen, pero yo no sabía explicarte cómo llego a ella. Para mí fue un reto porque sabía que podía Baltasar, desde el minuto número 1, con el entusiasmo que se dirigía a mí y todos sus proyectos que tenía en mente. Por lo visto, Elías le cogió muy bien la idea de lo que él quería, porque cuando nosotros fuimos a verlo la primera vez, pues a nosotros nos gustó, pero él salió entusiasmado, porque él veía lo que quería, o sea, él veía más allá. En lo primero que vimos, que era pues la madera, la talla, muy bien. Así que sí, consiguió lo que quería. Y fue curioso cuando terminó el Cristo porque fueron los momentos que quedó con Balta y su cuñado Fisto, que fueron para allá para verla y aún lo recuerdo porque no sé qué es lo que ocurrió, pero cuando abrí las puertas del estudio, Balta ve el Cristo y salió corriendo para afuera. No sé lo que ocurrió, en ese momento me preocupé, porque yo siempre tengo la incertidumbre, gusta, no gusta mi imagen, entonces yo sé que generó en Baltasar un shock bastante fuerte. Él no supo explicarme qué realmente es lo que le pasó, pero necesitó coger aire y salió fuera. Yo no había visto nada del Cristo, no sabía cómo era, ni sabía lo que me iba a encontrar. Y la verdad que yo me quedé impactado, porque el Cristo estaba un poquito elevado del suelo, pero yo me quedé impactado. Yo nunca me pude imaginar encontrarme con esa imagen allí y lo que ya significaba también, porque claro, nosotros sabíamos que íbamos por un Cristo que queríamos bendecir para que esto pudiera verlo Balta. Nosotros llegamos a Rociana del Condado, vamos a casa de este señor, no abre el local, y yo cuando veo al crucificado digo, madre de mi vida, este tío, ¿cómo? Yo pensando en Balta, digo, este tío, ¿cómo hace las cosas estas? Porque yo me quedé flipado. Mira que he visto presentaciones de Luis Álvarez Duarte, que era un auténtico, era maravilloso. Y bueno, en ese sentido te tengo que decir que yo aquel día lo recordaré siempre como uno de los días que yo más disfruté. Pues mira, como nosotros, ¿sabes? Teníamos de pronto una enfermedad y bueno, en la enfermedad pues no pensábamos que iba a ser tan rápido y tan inminente, y a mí me avisaron en enero, habiendo un ingreso, de que si había familia, había tal, pues teníamos muy poquitos días, una semana, nos daban una semana. La imagen esta estaba prevista hacerlo por el mes de abril o mayo, porque él quería, cuando se hiciera la bendición, pues hacer un catering, una bendición bonita y tal, y hacerlo bien. Y entonces en ese momento pues él no se encontraba bien. Y cuando nos dieron una semana,
Tuve que dar la noticia y bueno, aquí está concretamente mi hijo, al que yo llamé y le dije, pasa esto, me dice, vale, pues o el Cristo va a la casa antes de que el Papa se vaya, o el Cristo no pisa la casa. Y yo dije, es que esto es muy grande, ¿me entiendes? Yo no puedo decirle que no al Cristo, ni estamos preparados para. Dice, vale, pues tú tienes muchas ideas, piensa. Y pensé quién son los tesoros. Aquí llamé a mi amiga Rosa, que fue la primera que descolgó el teléfono. Es verdad que bueno, intenté moverme rápido y verdad que tuve ayuda de sacerdotes, en este caso amigos, y bueno, todo fue rápido y además compaginándolo con que había que terminar también el sitio donde una vez terminada la bendición tenía que venir el Señor. Siempre se contó con la idea de que el Cristo fuera una vocación popular, no fuera una cosa privada de una casa, sino que fuera algo, al margen de muchas teorías que pueda haber, su teoría era que el amor de la Almedina residiera en la Almedina, y la Almedina, San Juan, como parroquia de la Almedina, ¿no? Ese era su proyecto. Es más, yo estuve con él buscando un sitio y todo eso. Claro, los acontecimientos se precipitaron, por desgracia, con la enfermedad, y hubo que acelerar todo. Cuando ya decidimos, bueno, Marirreme en este caso decide echarse para adelante, para ir adelante con el tema de la bendición, Rosa lo llama a Elías pues para saber cuál era la situación del claro, Cristo, si estaba ni terminado, siquiera sabíamos si estaba pagado, si estaba... Y le dice, está pagado. Está terminado y pagado hasta la última peseta. O sea, el Cristo está aquí, yo lo podéis llevar cuando queráis porque está pagado. Hubiera cubierto 700 programas con Balta. En el momento que te dicen o te piden que esa imagen tiene que dar fruto a la persona que ha estado luchando, ya Balta era amigo mío, en el momento que ya nos reunimos varias veces, conversaciones con su cuñado que me llamaba, que bueno, que estaban todos preocupados porque era un reto, era un proyecto que él tenía y tenía que disfrutarlo. 1000 personas tenían que actuar deprisa y corriendo. Y entonces ellos, Juanjo, Papica, mi cuñado Fisto, y quién más fue los tres fuisteis a Huelva a por la imagen. Entonces ellos la trajeron aquella noche. Claro, él nos preguntaba, ¿por qué esta prisa? ¿Por qué esta prisa si el Cristo está pagado? Sí, no, pero es que el Cristo necesita el sitio, le decíamos, necesita el sitio, porque van a ir a su sitio los de Barcelona y no quieren que vea al Cristo, o sea, teníamos que echarle algún embuste. Entonces, en una semana fue mucho movimiento porque ahí intervino don Tomás, que, bueno, pues, digamos que aceleró o nos ayudó con el tema de papeleo. La bendición, como te he comentado antes, fue una bendición que se saltó todos los protocolos que hay que hacer, ¿no? De patrimonio, de obispado y todo. Coincidió que yo era el vicario general, entonces hicimos ahí un poco la vista gorda y habilitó su casa, una habitación de su casa, modificó la puerta con el fin de que toda la gente pudiera pasar y a ver el Cristo. El día de cuando lo trajimos, Juanjo y yo, el crucificado, sí esbozó una sonrisa como diciendo, yo creo que en el fondo decía, me llamaban loco y aquí está, siempre lo ha pensado eso, siempre, siempre. Balta se acercó y yo me acuerdo de la cara de Balta cuando nos vio. Me acuerdo que me dio un abrazo. Habíamos llegado con el Señor.
pero bueno, hubo que organizarlo y eso nos pone a prueba y al final nos damos cuenta de que tenemos más capacidad de trabajo de la que pensamos nosotros mismos y hubo que organizar la bendición con todos los problemas hasta la última hora, porque los hubo hasta la última hora, la bendición en la iglesia, la procesión de venida hasta ponerlo en el oratorio, terminar el oratorio y luego, como Balta tenía la ilusión de hacer una celebración con todos los amigos y toda la gente que había colaborado, él tenía esa gran ilusión siempre. Bueno, la hermandad, es verdad que mi hermandad del prendimiento se volcó en ello y hicimos la celebración en la Casa Hermandad y él fue muy feliz, él estuvo allí toda la noche como el anfitrión de la fiesta y fue feliz y puso su Cristo en el oratorio. Y nos hizo felices a nosotros. Y nos hizo felices a los demás también, claro. Balta fue su gran obra porque el pobre ya estaba mal, ¿no? Pero nunca le flaqueó la fe. Estaba mal, pero nunca le flaqueó la fe. Y yo recuerdo aquel hombre cómo miraba la imagen y era una devoción impresionante. La verdad que el Cristo transmite devoción. No es una imagen que te deje indiferente, sino una imagen que trasciende el momento, ¿no? Y Balta, con su familia, con todos sus amigos, en aquel momento, allí al lado del Cristo, porque se puso donde está el mihrab para bendecirlo, y la verdad que el hombre lo gozó, lo disfrutó muchísimo, muchísimo. Era el punto final o el punto culme de su obra, de su sueño, ¿no? Y bueno, me sentí bien por el hecho de que llegó a tiempo y fue una bendición muy bonita, estuvimos comiendo, cenando aquella noche, y Balta con sus chispas y sus cosas y bueno, pues... No se hizo a lo mejor en lo que él tenía previsto, pero se hizo en el patio de prendimiento, o sea, ¿me entiendes? O sea, se hizo maravillosamente bien. Todas las personas nos ayudaron, o sea, se hizo un catering realmente. Lo que pasa es que en vez de venir un catering, vino todo el servicio de amigos, que cada uno puso algo, y entonces pues lo hicimos muy bien, o sea, estuvo realmente bien. Hay que darle las gracias a todos ellos. La iglesia estaba hasta arriba, la iglesia estaba abarrotada de gente, la gente tenía ganas, porque como has dicho antes, la gente pasaba por la droguería, se paraba, y él mostraba y decía, estamos, no estamos, y contagiaba esa ilusión. Entonces, cuando vino el Cristo, pues es verdad que vinieron, Balta se movió mucho en cofradías, en hermandades, también vino mucha gente de cofradías, mucha gente de la Almedina, muchos clientes, amigos suyos de allí, también, es decir, no fue una bendición, ¿cómo te diría?, elitista, ¿no?, por así decirlo. Era una bendición del pueblo, de la Almedina, de la gente del barrio, con mucha gente de fuera, pero con mucha gente también de allí que sentía que el amor de Balta era contagioso, que se palpaba allí. Bueno, la verdad es que después, el día de la bendición, de allí lo trajeron aquí directamente, lo traía Elías y él, llevaban los dos, todo el mundo que llevaba unos guantes, ¿no?, que le dimos unos guantes a todos, y el último par de guantes se lo dividieron ellos dos, para llevarlo con la mano y tal, y de hecho el guante que hay abajo es el que llevó él. Respecto a la imagen, una obra maestra, o sea, una obra de arte. Que una persona pueda hacer con sus manos sobre la madera eso, me parece sencillamente espectacular. Yo no soy capaz de quedarme solo con el Señor de la Almedina en el oratorio, pero es que tiene mucho de Balta, el Señor de la Almedina tiene mucho de Balta, sobre todo de los últimos días de Balta se le ve ahí, me recuerda mucho a Balta y ahí está lo que dejó para todos los almerienses. Yo creo que el barrio ha aceptado perfectamente la vocación del gran amor de la Almedina. El barrio está identificado con el Cristo de Balta. Balta, siempre que tenía una iniciativa, la palabra barrio convivía con esa iniciativa. Por tanto, yo creo que la vocación del gran amor de la Almedina está perfectamente ligada a su gente, y su gente es este barrio. Pero creo que la imagen tiene un sitio en Almería, tiene
una devoción en Almería importante y eso es muy importante sin ser titular de ninguna hermandad. Y ese es un legado que Balta ha conseguido, que con una imagen que no se ha movido nunca de ahí, que nunca ha procesionado y que no ha salido a buscar a la gente, sea la gente la que venga a buscarla a la almedina. Es curioso porque yo llevo aquí en este estudio, en San Juan del Puerto, es una pequeña finquita que me encantó, de una casa y una nave que tengo, como estáis viendo, en mi estudio, pero lo que más me gusta es que cuando no sabía el nombre de esta finca, pero cuando me enteré por la factura de la luz cómo se llamaba, estaba investigando, se llamaba Finca Las Ánimas. O sea, yo soy una persona que cree mucho en el alma, ¿no?, de las personas que pueden acompañarte como ángeles, y yo sé que muchas de las personas que seguramente que Balta estará muy ocupado, porque tendría tanta gente que querría, y lo querría a él que tiene que estar muy ocupado, pero yo sé que muchas de las personas que le gusta mi obra y que le gusta mi trayectoria, pues siempre están echando una mano, porque hay cosas que son inexplicables. De lo que me ocurre, son cosas inexplicables. ¿Por qué esto ha llegado aquí o por qué me ha pasado? Y tiene que ser alguien que eche una mano. Y Balta seguramente que está ahí viéndome y disfrutando de lo que estoy haciendo, y lo tengo en mente, más de lo que su familia cree. ¡Papi! Vámonos al cielo. Y nos vamos a ir al cielo por el Cristo de la Medina y por Balta. Olé. Que la señora lo tenga con él. Y que guarde a su familia muchos años. ¡Todos por igual! ¡A este!